En esta oportunidad vamos a realizar la derivada de la siguiente función que tenemos acá a continuación, que sería esa. Para derivar esta función debemos tener presente lo siguiente, que como es un producto, en un producto de dos funciones, en la parte superior nosotros tenemos la definición de esta derivada, es decir, la derivada de un producto. La derivada de un producto, como muestran, ahí se define de la siguiente forma. Lo diremos de forma verbal. La derivada del primero por la segunda sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Esto lo vamos a anotar acá abajito, ya para poder realizar los cambios correspondientes. Bueno, acá tenemos la fórmula. Debemos tener presente lo siguiente. ¿Quién es la primera función? La primera función es f de x. ¿Y quién es la segunda función? La segunda función es y de x. Esta es la segunda función y se llama y de x. Entonces, la primera función, toda esta se llama f de x. Y toda esta función de acá se llama y de x en la fórmula que tenemos acá abajo. Eso hay que tenerlo siempre presente. Acá lo que se realiza es reemplazar el f de x donde aparezca la simbología f de x. Es decir, ahí en ese lugar debo reemplazar lo que vale f de x, que vale todo esto. Entonces, reemplazando acá sería el x cuadrado más 3 y todo eso elevado a 4. Ahora, ¿qué es lo que vale el y de x? El y de x vale esto. Se reemplaza en ese lugar correspondiente. Entonces, reemplazamos lo que vale el y de x. Sería 2x al cubo menos 5 y todo eso al cubo. Posteriormente tenemos el f de x, que es ese. Se reemplaza ahí, justo en ese lugar. Y lo reemplazamos justo aquí, lo que vale. Exactamente. Ahora y de x. Y de x vale esto. Se reemplaza acá. Entonces reemplazamos lo que vale y de x. 2x al cubo menos 5 y eso elevado al cubo. Eso es lo que vale y de x. Ahora, ¿qué es lo que ha quedado? Ha quedado la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Eso es lo que ha resultado. Entonces, nuestra derivada establece que esta primera función tenemos que derivarla. Entonces, para derivarla, la vamos a resolver abajito. Entonces, vamos a tomar toda esta función y la vamos a proceder a derivar. ¿Cómo sería esto? Acá nosotros debemos aplicar lo que es la regla de la cadena. La regla de la cadena, como se indica en esta parte superior, establece lo siguiente. Dice que se debe derivar lo externo. Lo externo, para que se entienda, sería lo que es el número 4. Y todo esto de acá es considerado como una x en la fórmula que tenemos en este sector de acá. En esa fórmula se establece que el 4 sería lo que es el n, por lo tanto el 4 yo lo puedo escribir acá adelante. Y como todo esto que es la función interna en la regla de la cadena, lo que voy a realizar es lo siguiente, es simplemente copiarlo. Ahora, este 4 que está acá, según la fórmula que tenemos en este sector de acá, se debe restar lo que es el número 1. Ahora, según la regla de la cadena, dice que la función interna también debe ser derivada. Es decir, ¿qué es lo interno? El x cuadrado más 3. Eso es lo interno y debe ser derivado. Entonces, acá esto va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar el 4 por x cuadrado más 3. Y el 4 debo restarle lo que es 1. Serían 3 por la derivada de esto. ¿Cómo se deriva esto? Con la fórmula que tenemos acá. Recordemos que cuando tenemos una suma de dos funciones, se derivan por separados ambas funciones. Comencemos con la primera, que sería x cuadrado, la derivada de x cuadrado según la fórmula de acá, establece que el 2 pasa adelante. Y al igual como lo vimos, a ese 2 le restamos 1. Por lo tanto, quedaría 2 menos 1, lo cual es 1. La derivada de un número
es decir, la derivada de cualquier número es 0. Por tanto, quedaría escrito así, de esa forma, ¿no? Ahora, nosotros multiplicamos lo que son los números, como el 4 por el 2x. 4 por 2x son 8x. Mantenemos lo otro. De esta forma, tendríamos la derivada que estamos buscando, que es la derivada de toda esta expresión. Entonces, toda esa expresión equivale a esta derivada, que serían 8x por x cuadrado más 3 y eso elevado a 3. Por toda esta función que no se deriva. Entonces simplemente la tenemos que bajar, que serían 2x al cubo menos 5 elevado a 3. Esa se baja solamente. Después dice más esta función que también tenemos que bajarla. No se realiza ningún desarrollo sobre ella, ¿no es cierto? Porque no debe ser derivada. Pero acá sí debemos derivar. Ahora debemos derivar esta otra función. Como vimos anteriormente, acá debemos aplicar lo que es la regla de la cadena, que tenemos una función interna, que sería la de color rosa, y lo externo sería lo que es la potencia, que es una potencia cúbica, ¿no es cierto? Que esta potencia sería lo que es el número 3. Y este número 3, para poder derivarlo, se debe entender que todo lo que está dentro del paréntesis corresponde a un solo elemento. Como se muestra en la fórmula de acá, corresponde a la letra X. Entonces, si corresponde a la letra X, quiere decir que el 3 es el n en la fórmula. Y la X es todo lo que está de color rosa. Entonces, todo lo que está de color rosa simplemente se toma como un solo elemento. Ahora, para la regla de la cadena, eso que está de color rosa sería y de x. Y acá quedaría lo que es 3 menos 1 según la fórmula de acá. Ahora, esto debemos derivarlo también. Entonces, según la regla de la cadena, y de x debe ser derivado. Es decir, la función interna también debo derivarla. Entonces, lo que va a quedar va a ser lo siguiente. Va a quedar 3, 2x al cubo menos 5. 3 menos 1 son 2. Y ahora derivamos esto. Entonces, según la fórmula de acá, nosotros podemos establecer lo siguiente. Que el 3 vamos a estar multiplicando lo que es el 2, quedando 6. Y al 3 le restamos 1, quedando 2, según la fórmula que tenemos acá. Y la derivada de un número, eso es 0. Entonces, finalmente, podemos decir que 3 por 6x cuadrado, eso serían 18x cuadrado. Y eso por 2x al cubo menos 5. Eso sería nuestra derivada. Entonces, esta derivada, nosotros la vamos a copiar en este sector de acá, porque corresponde a esto que hemos derivado. Sería 18x cuadrado por 2x al cubo menos 5. Pero esto va al cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado. Ahí me había comido el cuadrado. Ahí sí. Ya, entonces ahora nosotros tenemos ya realizadas las dos derivadas que establecían en este paso. Ahora nosotros lo que vamos a realizar es tratar de resolver esto. Lo que vamos a realizar ahora es simplemente ordenar. Entonces vamos a colocar primero lo que es el 8x por el 2x al cubo menos 5 elevado al cubo. Lo único que estamos realizando acá es simplemente ordenar esto. La idea es que queden en el mismo orden. Si se dan cuenta, acá ha quedado un término. Acá ha quedado esta expresión que es la misma de acá, pero cambiaría el exponente. Y por último ha quedado esta otra expresión que es casi la misma de acá. ¿Por qué digo casi la misma? Porque lo único que cambia es el exponente. La idea de ordenar esto es para poder factorizar. Porque ahora vamos a factorizar cada una de estas expresiones por un máximo factor común. Entonces, para continuar con nuestra derivada, como se dijo anteriormente, debemos encontrar lo que es el máximo factor común. Primero, observemos. Acá tenemos 8x, acá tenemos 18x cuadrado. Ambos términos son similares. Primero, debemos encontrar el factor común correspondiente a lo que son los números. Y para encontrarlo de una forma más rápida, lo más fácil es lo siguiente. Es preguntarnos, ¿cuál es el máximo divisor común entre 8 y 18? Y el máximo divisor común entre 8 y 18 es 2. ¿Cuál es el máximo divisor común entre x y x cuadrado? Y el máximo divisor común entre x y x cuadrado es x.
Ahora, si nos damos cuenta, el 2x cuadrado menos 5 está en los dos elementos. Entonces tenemos claro que el 2x al cubo menos 5 es un factor común. Pero se debe escoger el que tenga el menor exponente, que es el 2. Ahora, el x cuadrado más 3 también está en los dos y se debe escoger el que tenga el menor exponente. Y este, ¿no es cierto? Entonces, ahora, a la primera expresión, ¿qué es lo que estaría faltando? Estaría faltando, primero que todo, un número que produzca el 8x, que sería el 4. Y estaría faltando otro 2x al cubo menos 5 para que se produzca el 2x al cubo menos 5 elevado a 3. Porque acá nosotros podemos conservar bases iguales, las podemos conservar, y sumar exponentes. ¿Qué exponente sumaría yo? Sumaría el 2 con el 1 y sería el 3. Entonces tendríamos lo mismo de arriba. Acá no, porque este se repite arriba y abajo. Pasemos acá. El factor común es el mismo, por lo tanto lo debo simplemente copiar acá. ¿Qué es lo que falta acá? Falta un elemento que al multiplicarlo por 2x dé 18x al cuadrado. Primero que todo, 2 por ¿cuánto da 18? Sería por 9. Pero necesito que sea 18x cuadrado. Entonces faltaría lo que es la x. Porque ahora, 2x por 9x serían 18x cuadrado. Entonces tendría yo el 18x cuadrado. Ahora, el 2x al cubo menos 5 está también arriba. Por lo tanto, me olvido de esa expresión. Ahora, veamos cómo quedaría esta otra expresión. Dice que debe quedar elevado a 4 y acá está elevado a 3. Eso quiere decir que falta una. Entonces ahora yo podría conservar esa expresión y sumar 3 más 1, que es 4. Y quedaría lo mismo que está arribita. Ahora, para poder factorizar esto, ¿qué es lo que debemos realizar? Todo lo que está de color rojo lo conservo como un solo elemento. Entonces acá vamos a copiar lo que está de color rojo como un solo elemento. Y lo que está de color azul lo vamos a copiar dentro de un paréntesis. Eso es lo que es una factorización. Ahora esto ha quedado factorizado. Entonces, lo único que nosotros debemos resolver es simplemente lo que está dentro del paréntesis color azul. Entonces, vamos a bajar esto de acá. Y lo que está dentro de ese paréntesis debemos resolverlo. Acá nosotros vamos a pasar multiplicando el 4 hacia el interior, aplicando propiedad distributiva. Entonces, al aplicar dicha propiedad va a quedar de la siguiente forma. 4 por 2x al cubo serían 8x al cubo. 4 por menos 5, eso es menos 20. 9x por x cuadrado, eso serían más 9x al cubo. Y 9x por más 3, eso es más 27x. De esa forma que aprecian ustedes. Entonces, finalmente, para terminar, va a quedar de la siguiente forma. Todo esto simplemente se copia o se baja. Y esto que está acá se resuelve. Para resolverlo, lo único que podemos realizar es sumar los semejantes. Acá tenemos 8x al cubo más 9x al cubo, lo cual la suma da 17x al cubo. Recordemos que se suman los coeficientes numéricos y se conserva la parte literal. Como estos dos no se pueden sumar, simplemente se anotan. Pero vamos a anotar primero el 27x y después el menos 20. Esto es de mayor grado hacia menor grado. Y de esta forma nosotros tendríamos la solución correspondiente a esta derivada. Veamos la segunda derivada que tenemos ahora a continuación. A continuación debemos realizar la siguiente derivada. En este caso tenemos el producto de tres funciones. Esa es la primera, la segunda y la tercera. Bueno, si gustan pueden intentar resolverla. La respuesta sería la siguiente. Es x menos 1 por x menos 2 al cuadrado por 6x cuadrado menos 10x más 2. A esa respuesta debemos llegar ahora a continuación. Lógicamente, para resolverla, debemos emplear lo que es la derivada de un producto.
pero cuando tenemos tres funciones. La tenemos arribita. Entonces, ahora vamos a lo que es la resolución. Acá vamos a tener tres funciones. Veamos cuáles serían esas tres funciones. La primera la llamaremos f de x. La segunda la vamos a llamar y de x. Sería esta de acá. Y la tercera la llamaremos h de x. Acá hemos copiado la fórmula. Bueno, es bastante larguita porque como son tres funciones, sería: en el primer caso, tenemos que derivar la primera y las otras dos dejarlas sin derivar. Después, debemos derivar la segunda y la primera y la tercera sin derivar. Y por último, debemos dejar sin derivar la primera y la segunda y la tercera derivada. Entonces, ahora nosotros vamos a ver cuánto vale f de x, y de x y h de x. Comencemos acá con la primera. F de x vale x. Entonces, donde aparezca f de x, f de x, f de x, reemplazaremos la letra x para realizarlo un poquito más rapidito. En todos los espacios que han quedado vacíos, debemos colocar x, porque ahí estaba f de x. Ahora, y de x sería ahí, ahí y ahí. Y lo que vale y de x vale x menos 1 al cuadrado. Y faltaría acá. Ahora, lo que vale h de x está ahí y está acá también. Entonces, reemplazamos lo que vale. De la forma indicada. Ahora comencemos a derivar. Por ejemplo, acá debemos derivar la primera, acá debemos derivar la segunda y acá debemos derivar la tercera. Eso es lo que debemos realizar ahora a continuación. Entonces, todo lo que no se deriva, simplemente lo vamos a bajar y vamos a dejar el espacio para anotar las funciones que debemos derivar. Comencemos derivando la primera. La primera es x, es bastante sencillo. Derivar x. X está elevado a 1. Como muestra acá la fórmula que tenemos en este sector, la parte superior a nuestra derecha, dice que el 1 es la n. Entonces la n pasa adelante y además a ese 1 se le resta 1, quedando x elevado a 0, lo cual es 1. Entonces, como se muestra acá, este numerito que está acá abajito es un 1, que apenas se ve. Entonces corresponde a la derivada de x, que es 1. ¿Qué pasa con la derivada de acá, que sería x menos 1 al cuadrado? Veamos cómo se deriva esto. X menos 1 y eso va al cuadrado. Eso es lo que debemos derivar. Resulta que acá tenemos una función interna y una externa. Cuando tenemos eso, debemos aplicar la regla de la cadena. La regla de la cadena, como se muestra acá en la parte superior a nuestra izquierda, en la parte superior, establece lo siguiente. Dice que lo que está de color rojo, yo lo voy a mantener. Eso es la función interna, que es y de x en la fórmula que está acá. Y como es y de x en la fórmula que estamos señalando acá, nosotros podemos establecer lo siguiente con la fórmula que tenemos a la derecha. A la derecha nos dice que el 2 es la n y pasaría adelante. Lo mantendríamos y le restaríamos 1. Pero siguiendo con lo que es la regla de la cadena que tenemos acá a nuestra izquierda, dice que lo que está dentro también debe ser derivado. Es decir, el x menos 1 yo lo debo derivar. Entonces acá va a quedar 2x menos 1. 2 menos 1 son 1 por la derivada de esto. La derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Por lo tanto quedaría 1. Entonces al final quedaría 2x menos 1 solamente. Esa sería nuestra segunda derivada, que es la derivada que nosotros debemos colocar en este sector. Ahora debemos derivar esta función que está en este sector de acá, que es la de color café. La que tenemos acá de color café, aplicando la regla de la cadena que tenemos a nuestra izquierda en la parte superior, dice que debemos mantener la función interna, que en la regla de la cadena es y de x. Es decir, todo esto que es x menos 2 es y de x. Y resulta que esto está elevado a 3,
Por lo tanto, el 3, aplicando la fórmula que estamos destacando en este sector, establece que el 3 pasaría adelante y a su vez al 3 le restamos 1. Ese 3 es n en la formulita que tenemos acá. Pero como la regla de la cadena dice que se puede derivar lo que está interno, habrá que derivarlo. Y al derivarlo va a quedar de la siguiente forma. Acá va a quedar x menos 2. 3 menos 1 es 2. Y la derivada de x es 1. Y la derivada de 2 es 0. Entonces quedaría por 1. Igual que en el caso anterior. De esta forma tendríamos la derivada correspondiente a esta expresión que la tenemos encerrada en color café. Ahora podemos seguir con el desarrollo. Ahora vamos a ordenar un poquitín esto. Primero acá el 1 no es necesario anotarlo, entonces vamos a anotar x menos 1 al cuadrado por x menos 2 elevado a 3. La idea es que quede ordenado de una forma similar a lo que tenemos acá. Bueno, acá vamos a multiplicar lo que es el x por el 2, entonces va a quedar 2x. Y ahora la idea es que siga este orden que tenemos acá, que sea x menos 1. ¿A cuánto está elevado el x menos 1? A 1, ¿ya? Y después dice x menos 2. Y el x menos 2 acá está elevado a 3. Después la idea es multiplicar el x con el 3. 3x. Y la idea es seguir el mismo orden. ¿No es cierto? Sería ese. ¿Ya? El mismo orden. Ahora toca el turno de x menos 2. ¿A cuánto está elevado el x menos 2? Está elevado a 2. Entonces, ahora lo que vamos a realizar es lo siguiente. Ahora, esta expresión que tenemos acá abajito, la idea es de factorizarla, encontrar un factor común. Para encontrar este factor común, observamos que el x menos 1 es un factor común, porque está aquí, está acá y está acá. Ahora, el x no es común, porque el primero no tiene ninguna x. Pero sí el x menos 2. El x menos 2 también es común. Están los 3. Ahora tenemos que representar este factor común. Entonces, nuestro máximo factor común en primera instancia hemos dicho que es x menos 1. Ahora tenemos que ver cuál es el exponente que debe tener. Siempre se escoge el que tenga menor exponente. Por ejemplo, acá tiene 2, acá tiene 1 y acá tiene 2. Entonces se escoge el que tiene exponente 1, que sería el de acá. Ahora, como tenemos x menos 1, ¿qué es lo que falta para que entere o complete el x menos 1 al cuadrado? Faltaría otro x menos 1. Como vemos acá arriba, conservamos base y sumamos exponentes. Igualdad de base, sumamos exponentes. 1 más 1, 2. Cumple con lo de arriba. Pero resulta que acá existe otro factor común, que es el x menos 2. ¿Cuál es el que tiene menor exponente como x menos 2? El que tiene menor exponente de los x menos 2 es el que está al cuadrado. Entonces, acá esto lo vamos a colocar al cuadrado. ¿Y qué es lo que falta para enterar esto de acá? Sí, el x menos 2. ¿Por qué? Conservamos base, sumamos exponentes, como se indica acá, la propiedad de potencia. Acá nosotros vamos a mantener lo que es el 2x. El factor común me dice que es x menos 1, que se entiende que es el mismo. Después el otro factor común me dice que es x menos 2 al cuadrado. ¿Y qué estaría faltando acá? Otro x menos 2. ¿Por qué otro x menos 2? Porque conservamos base y sumamos exponentes. Es decir, esa base la conservamos y sumamos sus exponentes. 2 más 1, 3 sería lo que está ahí. Ahora vamos a mantener lo que es el 3x. Y acá tendríamos el x menos 1. Pero resulta que acá le falta otro x menos 1. Para conservar base y sumar exponentes y decir 1 más 1, 2. Y sería lo que está arriba. En cambio, el x menos 2 se anotaría tal cual. Al cuadrado. Si se fijan, es exactamente el mismo. Ahora, todo lo que está anotado en color rojo, yo lo voy a extraer. Es decir, extraigo el x menos 1 y el x menos 2 al cuadrado. Y todo lo que está anotado en color azul sería lo que se anota dentro del paréntesis. X menos 1 por x menos 2. Después sería más 2x por x menos 2
y después sería más 3x por x menos 1. Y cerramos dicho paréntesis. Y ahí quedó la factorización. Entonces ahora lo que tenemos que realizar es resolver toda esta expresión. Acá lo más sencillo es multiplicar término a término. O sea, no es lo más sencillo, pero es lo más fácil de entender. Acá aplicamos propiedad distributiva. Y lo mismo realizamos acá, propiedad distributiva. Entonces, al continuar con la resolución, vamos a mantener toda esta expresión que tenemos anotada acá. Y vamos a resolver todo esto que está en el interior. X por x, x cuadrado. X por menos 2x. 1 por x, es decir, menos 1 por x es menos x. Y menos 1 por menos 2, menos por menos es más. Y 1 por 2 son 2. Acá, 2x por x serían 2x al cuadrado. 2x por menos 2 son menos 4x. Y 3x por x serían 3x cuadrado. Y 3x por menos 1 son menos 3x. Cerramos el paréntesis. Ahora tenemos que ver si podemos reducir algo de esto que está acá. Entonces ahora podemos establecer lo siguiente. Podemos mantener esto que está acá. Lo interesante de esto se desarrolla en este sector de acá. Observe que los términos que están de color naranjo son términos comunes. Es decir, tienen la misma parte literal. Entonces sería 1 más 2 más 3. Eso sería 6. 6x cuadrado. Se conserva la parte literal y se suman los coeficientes numéricos. Ahora, los que tenemos marcados en color rosa serían menos 2, menos 1, menos 4 y menos 3. Todos son menos. Por tanto, tenemos que sumar solamente números negativos. Está bastante sencillo. Sería menos 2, menos 1, tendría menos 3. Menos 4, a menos 3 le sumo menos 4, tendría menos 7. Y a menos 7 le sumo menos 3, tendría menos 10. Si no entendió bien cómo sumar negativos, sume solamente los números como si fueran positivos. Y se dará cuenta que 1 más 2 más 4 más 3 suman 10. Y conserva el signo negativo. El otro número es el 2. Y acá nosotros cerramos todo esto. Entonces, de esta forma, nosotros hemos llegado a la solución antes mencionada, que sería la que tenemos anotada en este sector de acá. De esta forma hemos realizado la derivada correspondiente. Muchas gracias por su atención, nos vemos en la próxima.